Muy bien, chicos. Entonces, bueno, es importante que veamos primero los temas que vamos a ver sobre productividad. Productividad, de repente lo vemos desde el punto de vista de la empresa, pero cuando más empresas son más productivas, vamos a ver que esto va a mejorar las condiciones de vida de las personas de una nación. Entonces, eso es lo que tenemos que ir conociendo poco a poco, ¿no? Primero vamos a conocer el concepto de productividad. Pero vamos a ver cómo la productividad mejora las condiciones de vida de una sociedad. Entonces, por eso es muy importante este concepto de productividad. Luego vamos a ver cuáles son esos factores que me permiten mejorar la productividad, también los factores contra los que comparamos la productividad, que son los factores de producción. Y finalmente vamos a ver cómo se mide la productividad. Entonces, primera parte, es importante conocer el concepto de productividad. Y luego al final de la clase, porque solo vamos a tocar teoría de productividad en la clase de hoy día. Luego al final de la clase vamos a ver un video sobre que es de un consultor de, es un consultor de productividad industrial y nos va a hablar sobre los factores que influyen para mejorar la productividad en una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, y luego de ello, vamos a comentar también un poquito de esto, ¿no? Aquí en el tema de este capítulo, lo importante es que nosotros entendamos el concepto de productividad y que también lo podamos calcular los diferentes indicadores. Bueno, no es diferente, sino las diferentes formas de calcular la productividad en para cualquier proceso, porque vamos a calcular productividad para procesos, ¿de acuerdo? Para procesos es lo que estamos buscando. Muy bien, chicos, entonces, ahí antes que me pase. Encontré esta definición ¿dónde la encontré? Creo que fue en la Asociación Americana de Ingenieros Industriales, si no me equivoco. Debí ponerle la fuente, pero ya, tantos años atrás que la encontré que, bueno, se me quedó grabada, entonces, quería compartirles esta frase. Ya sé dónde la encontré. Sí, en la Asociación Americana de Ingenieros Industriales. Es más, la encontré creo que cuando estaba haciendo mi tesis, o sea, hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, encontré esta y quería compartirla con ustedes. Dice, el ingeniero industrial es el responsable de la productividad de los sistemas de actividad humana. Entonces, quería entrar a reflexión un poquito y preguntarles, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta frase, ¿no? ¿Qué les trae a ustedes o qué reflexión les puede traer, ¿no? Esta frase que le he encontrado aquí. Les quería preguntarles a ver si me pueden ayudar a responderla. Dice, el ingeniero industrial es responsable de la productividad de los sistemas de actividad humana. Dice Jean Marcos, creo que sintetiza su labor. ¿De acuerdo? Sintetiza, como que la frase sintetiza lo que es el rol de un ingeniero industrial. Bueno, puede ser, ¿no? Es un resumen de lo que hace el ingeniero industrial, está bien. Y eso, bueno, lo traigo aquí porque al final, bueno, estamos estudiando todos en ingeniería industrial, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, oye, ¿qué hace el ingeniero industrial? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde va? ¿A dónde viene? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde terminamos? No sé si de repente alguna vez se han preguntado eso. Antes de iniciar la carrera, o sea, antes de estudiar, luego durante sus épocas de estudio, o sea, ahora, de repente se han preguntado para qué estudio industrial. Y de repente después también se pueden preguntar, oye, ¿no? ¿Para qué estudias esta carrera? ¿No? Ahora, no significa que no les guste, sino que sí les gusta, solo que de repente falta el enfoque, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado esto, alguna duda existencial profesional. A mí me pasó también, o sea, a todos nos puede pasar, ¿no? Al final, porque hay tantas carreras, tantas ingenierías que a veces uno se va confundiendo. Más uno sale confundido de las charlas vocacionales que de lo que sale más claro, ¿no? Pero no sé si esta frase los orienta un poco más a lo que es la carrera profesional. Dice Jan Marcos, por acá nos comenta. Es muy amplio el campo de acción de industrial. Correcto, es amplio. Yo les diría a todos que el campo de acción, más bien de cualquier profesional, creo que es
es amplio, ¿no? O sea, salimos de la universidad, de los estudios de pregrado, con conocimientos amplios y generales o genéricos. Eh, yo creo que cualquier profesión, cualquier ingeniería, cualquier estudio de letras, ¿no? O sea, también un abogado sale con un bagaje enorme, ¿no? Y ya luego se va especializando. Un médico de igual forma, ¿no? Entonces, creo que cualquier profesión sale un pregrado con una base científica, académica de su profesión, y ya cada uno va a ir enfocándose o especializándose poco a poco, así como hay doctores que se especializan en hombros nada más, ¿no? Y no ven otra cosa que no se mueva más que el hombro. O de repente hay abogados que solo ven derecho empresarial, ¿no? O derecho mercantil internacional y nada más. Les hablas de código civil, código penal y no, nada, ni para atrás ni para adelante, solo derecho mercantil internacional. De igual forma, ¿no? Poco a poco nos vamos a ir especializando. Entonces, bueno, esta frase dice responsable de la productividad. Y con esta frase, vamos a tomar lo que dice ya Marcos, sintetizar la labor de un ingeniero industrial. Entonces, los ingenieros industriales trabajamos en sistemas operacionales, principalmente. En sistemas donde hay un sistema productivo, ¿no? Donde hay una transformación de insumos. Y yo hablo de cualquier insumo, ojo, no necesariamente un tema industrial, un tema de materia prima, un tema de bienes terminados tangibles, sino también en empresas de servicios, porque acuérdense, nosotros lo que hemos aprendido también en este curso es a verlo todo en forma de proceso, ¿no? Todo en forma de, desde el primer día, ¿no? Hemos hablado de procesos. Desde que entran insumos, hay una serie de pasos que se van transformando y luego al final de estos pasos tenemos un producto transformado, un producto terminado. Y ojo, no necesariamente, repito, es un tema de un bien tangible, también puede ser un servicio, ¿no? Un servicio turístico, un servicio logístico, un servicio alimentario, también es un proceso, tiene insumos y al final hay un cliente satisfecho. ¿De acuerdo? Entonces, dice que nosotros, los ingenieros industriales, somos responsables de la productividad. No hay otra ingeniería que, que se enfoque más en la productividad más que nosotros. Más que nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros somos los encargados de la productividad. ¿Y qué significa esto? Que vamos a ver que productividad es poder lograr más cantidad de productos con menor cantidad de recursos, o sea, poder sacarle el jugo a lo que tenemos, ¿no? Entonces, eh, y para eso estudiamos a través de los distintos años, los distintos cursos, técnicas para mejorar la productividad desde diferentes enfoques, ¿no? Acá estamos viendo un enfoque de ingeniería de métodos. En su curso de investigación de operaciones también ven un enfoque más matemático para poder optimizar los recursos. O sea, de repente están llevando ahorita investigación de operaciones, ¿no? Entonces, están viendo métodos de optimización matemática, ¿no? Para poder lograr menor cantidad de maximizar beneficios o minimizar costos, ¿no? Que eso es productividad también, ¿no? Entonces, y a través de los diferentes cursos, sea de recursos humanos, sea de marketing, sea de calidad, sea de tecnologías, siempre tenemos ese enfoque de mejorar la productividad de cualquier sistema de actividad humana, se refiere a cualquier sistema operacional, de cualquier sistema productivo, ¿no? De cualquier lugar donde se den operaciones, ¿no? Donde nos encontremos tenemos que enfocar, bueno, nos preparan para mejorar la productividad bajo cualquiera de las técnicas que conozcamos, que nos enseñen, que aprendamos y que podamos poner en práctica en cualquier lugar que trabajemos, ¿no? Por eso los ingenieros industriales de repente dicen, pueden trabajar en un área de producción, porque se necesita hacer más productiva una área productiva. Trabajan en logística, almacenes, compras, porque se necesita ser más productivos. Trabajan de repente, no sé, en recursos humanos, aunque no he visto mucho, pero también trabajan. Trabajan en mejora de procesos también, ¿no? Porque eso es básicamente productividad. Trabajan en gestión de la calidad, ya pues más productivos no podemos ser ahí, ¿no? Entonces siempre trabajamos en esas áreas donde nos permite poder mejorar la productividad de cualquier sistema operativo, de cualquier sistema operacional, ¿no? Entonces, yo lo considero que es una base, ¿no? Y esta frase, bueno, no me he inventado, sino la he sacado de la Asociación de Ingenieros Industriales, creo que fue de Estados Unidos. Entonces, es un poco para enfocarnos, ¿no?
y por qué estamos estudiando las diferentes técnicas, los diferentes métodos, por qué es que llevamos todos estos cursos, ¿no? De a qué están enfocados, ¿no? Entonces, esta es una forma de que ustedes lo puedan conectar. Todo lo que están estudiando hasta la fecha y lo próximo que estudiarán es para que ustedes puedan conectarlo. ¿No? Ah, ya, ¿por qué estudio este curso de recursos humanos? ¿Acaso voy a buscar planillas? No, es porque yo quiero mejorar la productividad de este sistema. ¿Por qué estudio temas de liderazgo? ¿Qué es lo que? Ah, ya, porque a través del liderazgo también puedo mejorar la productividad de un sistema. ¿Por qué estudio investigación de operaciones 2, cadenas de Markov? Ah, ya, porque puedo mejorar la productividad de un sistema de actividad humana. ¿No? Entonces, enfóquenlo de esta forma para que tengan una buena orientación. ¿No? Como yo les había dicho, todo lo vemos nosotros a través de un proceso. Ya todo de acá, a partir de ahora en adelante, todos ustedes tienen que verlo como un proceso, donde hay insumos, ¿dónde está mi puntero? Donde tenemos acá, por ejemplo, insumos, luego hay una serie de pasos que le van a transformar todos estos insumos y poco a poco a través de cada actividad de operación, acuérdense, ¿no? Las 5 actividades que tenemos: operación, inspección, traslado, demora, almacenaje. A través de las actividades de operación, vamos a ir agregándole valor a cada uno de los insumos, ¿no? Porque se van transformando en algo que el cliente va a apreciar, como así se va a valorar. También nos apoyamos de las inspecciones, ¿no? Para asegurarnos que lo que estamos transformando está de acuerdo a lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces, esas son las actividades que nos ayudan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer cerveza, no sé si alguien sabe hacer cerveza de repente en su casa, ¿no? Tenemos una serie de insumos, tenemos materia prima, tenemos mano de obra, tenemos máquinas, tenemos herramientas, tenemos también un clima organizacional, un clima laboral, tenemos otros insumos no tan directos, por ejemplo, ¿no? La electricidad, de repente artículos para mantenimiento de las piezas, todo esto nos ayuda para que funcionen estos procesos. Entonces, y luego de estos procesos se da una transformación, ¿no? A través de las distintas máquinas, la mano de obra, ¿no? A través de todos estos recursos, vamos a llamar todo lo que es necesario para que funcione un proceso, se le llama recurso. Recurso lo estudiamos a nivel de, por ejemplo, ¿no? Recurso es igual como llamarlo factor de producción. De repente del factor de producción ustedes se acuerdan, ¿no? En algún curso de economía, algo relacionado. Factor de producción, la mano de obra, la tierra, el capital, ¿no? Las habilidades empresariales. Entonces, todos estos recursos, sean máquinas, herramientas, personas, clima laboral, conocimiento, experiencia, son necesarios para que estos procesos funcionen. ¿No? Son necesarios. ¿No? No solo insumos, ojo, no solo materia prima, no es, o sea, acá necesitamos de muchas cosas, ¿no? Desde el conocimiento de las personas, su experiencia, a la vez que activos como la tecnología, máquinas, herramientas, ¿no? Adicional de los insumos como materia prima directa. ¿No? Todos estos recursos son necesarios para que este proceso funcione. Y al final del proceso vamos a tener resultados, es decir, vamos a tener un producto terminado. ¿No? Un producto terminado. Sea bien o servicio, igual vamos a tener un producto terminado. Y el cliente lo va a valorar, el cual se va a llevar un beneficio de ello, ¿no? Por ejemplo, si sale una cervecita, entonces la probamos y el cliente está satisfecho, contento por el sabor, por la frescura, por X atributos, ¿no? Que le gustan, ¿no? Entonces, esto es un proceso, ¿de acuerdo? Esto es un proceso. Ahora bien, nosotros tenemos estos procesos que nosotros como ingenieros industriales los podemos manejar, los podemos gestionar, ¿no? Que significa que podemos controlarlos, manejarlos, dirigirlos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sabemos que este proceso está siendo manejado de forma eficiente y el cual estamos sacando un beneficio para la empresa? Pues, ¿cómo sabemos si estamos utilizando la cantidad correcta de recursos, si estamos obteniendo la cantidad correcta de productos? Y estos indicadores nos van a ayudar a determinar si el proceso lo estamos llevando adecuadamente, si el proceso lo estamos llevando adecuadamente. Porque si de repente utilizamos, o sea, imagínense que para hacer 100 litros de cerveza se necesitan 100 litros de agua. Imagínense que hay esa equivalencia, ¿no? Ese balance, ¿no?
De repente se acordarán, en la primera clase hicimos balance, un poquito de balance de materia, ¿no? Entonces se necesitan 100 litros de agua para 100 litros de cerveza. Y supuestamente nosotros hemos utilizado 150 litros de agua. ¿Qué les parece? ¿Hemos sido eficientes o no hemos sido eficientes en el uso del agua? Nada que ver, ¿no? Correcto, ya Marcos, nada que ver, porque hemos usado más de lo que deberíamos. Es como una receta, ¿no? Si la receta nos dice 100 litros de agua para 100 litros de cerveza y utilizamos 150 litros, significa que no hemos sido eficientes en el uso del recurso. Por algo se necesita 100 litros de agua para 100 litros de cerveza. Pero si utilizamos más, es porque en algún lado hay una fuga de agua. Ahora, por decirlo, ¿no? En algún lugar no estamos utilizando correctamente el agua. Entonces, por ese motivo, este proceso no es eficiente. Ahora, el siguiente caso, imagínense que ya estamos utilizando 100 litros de agua, ¿no? Con la cantidad de insumos, y supuestamente nos debe dar 100 litros de cerveza, pero resulta que nos da 90 litros de cerveza. ¿Hemos sido eficaces, por ejemplo, en la obtención del producto? De nuevo, ¿no? Eran 100 litros de agua y nos debió entregar 100 litros de cerveza. Sin embargo, al final del proceso recibimos 90 litros de cerveza. Ahora la pregunta, ¿fuimos eficaces al lograr el producto, la cantidad de productos que queríamos? Profesor, yo creo que no, porque deberíamos haber obtenido los 100 litros de cerveza que estábamos esperando. Correcto, Jean Marcos, es lo que estábamos esperando, ¿no? 100 litros de 100 litros de agua nos dan 100 litros de cerveza y por lo tanto debimos obtener esa cantidad. Ahora, que hemos obtenido menos cantidad significa que hay alguna parte del proceso en que se nos ha chorreado el agua, pues, ¿no? En que se nos ha rociado, en que hemos perdido algo por algún lado, de repente mucha evaporación o no sé, no, por ahí se ha perdido agua en algún lado, ¿no? Entonces ya nos está indicando que aquí hemos tenido algún inconveniente. Entonces, nosotros nos vamos a ayudar de ciertos indicadores para poder determinar el desempeño de este proceso. Lo que estamos midiendo ahorita es el desempeño de este proceso. Si de 100 litros de agua resultan 100 litros de cerveza como estaba en la receta, significa que nuestro desempeño del proceso es adecuado, ¿no? Porque nos entrega lo que necesitamos. Sin embargo, si para 100 litros de cerveza hemos utilizado 150 litros de agua, significa que el desempeño de este proceso no ha sido el adecuado, ¿no? O si obtenemos 90 litros de cerveza con 100 litros de agua, que tampoco es la receta, también este desempeño no ha sido el adecuado. Entonces, nosotros necesitamos medir estos procesos para ver si su desempeño es el adecuado o no es el adecuado y para ir mejorando poco a poco hasta lograr el estándar de producción que nos piden, ¿no? O sea, utilizar la cantidad adecuada para que nos dé el producto adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que medir, ¿no? Y lo vamos a medir también a través de, por ejemplo, indicador de productividad, a través de indicador de eficiencia, a través de indicador de eficacia, que son los que les estaba mencionando ahorita, ¿no? Que nos van a ayudar a medir el desempeño de un proceso. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a definir la productividad. Bueno, productividad es, como ven acá ustedes, un cociente, una división. En el numerador, vamos a llamarle en general las salidas de un proceso. ¿De acuerdo? Las salidas de un proceso. Y en el numerador, vamos a tener todas las entradas al proceso. Y ojo que estoy mencionando proceso. Entonces, proceso es lo que vimos acá anteriormente, ¿no? Entonces, en el denominar cualquier salida del proceso, ¿no? ¿Cuáles son las salidas del proceso? Ahí están. Cualquier resultado, cualquier beneficio, cualquier producto. Estas son las salidas de un proceso. Acá están, ¿no? Salidas. Y luego, ¿cuáles son las entradas de un proceso? Bueno, las entradas de un proceso son todos estos recursos, costos, insumos, ¿no? Son todo esto que está aquí, que son los recursos necesarios para que funcione un proceso. Entonces, ahí no para atrás, estamos relacionando las salidas que tenemos de un proceso con las entradas de un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que quedar claro. Primer punto, la productividad es la relación entre las salidas y las entradas de un, de un proceso, ¿de acuerdo? De un proceso.
Podemos ser eficaces sin ser eficientes. Uy, ya entramos allá, ya. En temas más profundos, ya. Muy bien, ya. ¿Solo de un proceso o de todos los procesos? ¿A qué te refieres, Rodolfo, con solo de un proceso o de todos los procesos? O de repente con un ejemplo te puedo entender un poquito mejor. Aunque, digamos, cuando se produce cualquier cosa, hay varios procesos, ¿no? Digamos, en el caso de la cerveza creo que eh, en este caso hacer el mosto y todas esas cosas, y aparte de eso, embotellar, ¿no? También ahí hay un gasto de otras cosas, aparte. Por eso le preguntaba si se sumaba todo, salidas y entradas de todos los procesos o solo de un proceso. Correcto, ahí te entiendo, Rodolfo. La productividad es la medida de salidas versus entradas de un proceso. Y en este sentido, cualquier proceso que encontremos, lo podemos medir su productividad, cualquier proceso, sea un proceso grande o un proceso chiquito. Y ustedes se acordarán que, por ejemplo, una empresa es un gran proceso. Una empresa es un gran proceso. Ahora, este gran proceso lo podemos dividir en... Por favor, no me manden mensajes de texto, por favor, que se me está... Ya, ahora sí. Ya, entonces les decía que una empresa es un gran proceso, ¿no? Entonces, este gran proceso lo podemos dividir en procesos más pequeños, ¿no? Procesos que van conformando el gran proceso, macroproceso, ¿no? Y luego cada proceso lo podemos dividir en procesos más pequeños, más procesos más pequeños, y esta división de procesos que habíamos comentado en clases anteriores nos permite un mejor análisis de la información. Entonces, así como de repente aquí tenemos este proceso general, ¿no? Desde el inicio donde ingresan los insumos hasta que obtenemos este producto terminado. También es un proceso. Ahora, este proceso, como dice Rodolfo, también lo podemos dividir en procesos más cortos, ¿no? Más pequeños. Solo el proceso de maceración, solo el proceso de mezclado, solo el proceso de molienda, ¿no? Pero estamos hablando de procesos solo que un poco más de menor alcance que el proceso macro que estábamos viendo. Y también a estos procesos de menor alcance los podemos medir en términos de eficiencia, de eficacia, de productividad, ¿no? Y entonces podemos medir a cualquier cosa que le llamemos proceso, que sea una serie de pasos que van transformando algo, que tengan insumos y que tengan salidas, podemos aplicar estos indicadores, sea un proceso más grande o procesos más pequeños con un menor alcance. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos nosotros sacar, ¿no? Ya. Entonces, Rodolfo, entonces, a todos los procesos que tú encuentres en una empresa, todos los procesos que tú encuentres en una empresa, puedes sacar indicador de productividad. Siempre que se llame un proceso, se puede sacar un indicador de productividad, sea un proceso de largo alcance o un proceso de corto alcance. Y vamos a ver que incluso a toda la empresa le podemos sacar un indicador de productividad, porque acuérdense, es salidas versus entradas. A ver, nos dice, por ejemplo, que la productividad es la relación entre la producción o la cantidad producida y los insumos o recursos utilizados. Y en cualquier proceso, piensen ustedes ahora en cualquier proceso productivo del que hayan visto en algún lado, del que se acuerden, siempre un proceso, cualquiera sea grande o pequeño, tiene productos que salen de este proceso. Así un proceso de compras, incluso que es un proceso administrativo, también tiene una salida, un resultado, el cual de repente es la orden de compra, por ejemplo, ¿no? O de repente ya es el producto ya está llegando a la planta. Tiene una salida, ¿no? Y también este proceso tiene un insumo, por ejemplo, un recurso, algo que inicia todo este proceso, que puede ser, por ejemplo, ¿no? La orden de requerimiento de materiales, ¿no? De repente para comprar, ¿no? Entonces, todos los procesos, sean administrativos, operativos, pueden ser medidos a través de la productividad. Y también nos dice que es el uso eficiente de recursos y obtener más con la misma cantidad de recursos. Aquí viene, por ejemplo, lo que hablamos de la ingeniería industrial, ¿no? Obtener más con la misma cantidad de recursos o el logro de una mayor producción
en cantidad y calidad con los mismos, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando, por ejemplo, aquí, es que, si ustedes se dan cuenta, aquí va a salir un indicador de productividad, ¿no? Si comparamos salidas versus entradas, vamos a tener un indicador de productividad. Entonces, lo que queremos nosotros es que este indicador de productividad, a ver, yo les pregunto, si comparamos dos periodos, y aquí tenemos un indicador de productividad para el mes de noviembre, si comparamos, si productividad es salidas versus entradas, y para noviembre tuvimos un indicador de productividad, imagínense, de 1.5. Para el siguiente mes, para el mes de diciembre, ¿qué sería mejor? ¿Que este indicador de productividad se incremente o se reduzca? ¿Qué es lo mejor que podría haber? ¿Que se incremente o que se reduzca? A ver, ya, Marcos. Profesor, yo creo que sería mejor que se incremente, porque en este caso el denominador, bueno, perdón, el numerador es salidas, y mientras mayor sea las salidas, mayor va a ser el número. En este caso sería 1.15, 1.30, lo que indicaría que las salidas son mayores que las entradas. Correcto, ¿no? Correcto, muy bien, Marcos. Cuando tenemos mayor cantidad de salidas manteniendo las mismas entradas, entonces significa que estamos siendo más productivos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo como salidas 150 unidades y tengo como entrada 100 kilogramos, aquí, por ejemplo, voy a dividir, ¿no? 150 entre 100 me da 1,50. Perfecto, porque utilicé 150, mejor dicho, obtuve 150 unidades de 100 kilogramos. Ahora, eso fue en noviembre. Y si en diciembre, por ejemplo, yo obtuve 180 unidades utilizando la misma cantidad de 100 kilogramos, eso es algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy obteniendo mayor producción con la misma cantidad de recursos, ¿no? Para ambos meses estoy utilizando 100 kilogramos, solo que en noviembre logré 150 unidades y en diciembre logré 180 unidades, ¿no? Entonces aquí estoy siendo más productivo porque estoy logrando mayor cantidad de productos con la misma cantidad y calidad de recursos. Entonces, en el segundo periodo, el indicador fue de 1,80, de 180 entre 100, ¿no? 1,80. Entonces, si yo voy a comparar el indicador 1,50 y 1,80, entonces es mejor la productividad mientras vaya aumentando, ¿de acuerdo? Eso también, segundo punto para tener claro. Mientras la productividad vaya aumentando, va a ser mucho mejor, porque voy a poder mejorar esta brecha, ¿no? O sea, imagínense, de 150 pasar a 180 con la misma cantidad de recursos, ¿no? O también puede ser lado contrario, ¿no? No aumento las salidas, pero sí disminuyen las entradas, ¿no? Por ejemplo, era 150 unidades entre 100, entre 100 kilogramos, ¿no? Imagínense que al mes siguiente, o sea, en diciembre, voy a obtener la misma cantidad de 150 unidades, solo que con 80 kilogramos, ¿no? Ya no 100, sino ahora 80. Entonces, mi indicador, por ejemplo, para noviembre era de 1,50, ¿no? Y mi indicador para diciembre va a ser de 1,87 también, ¿no? O sea, va a ir incrementándose. Ahora, no porque haya obtenido mayor cantidad de productos, sino porque he sido más eficiente en el uso de recursos, ¿no? O sea, he utilizado menor cantidad de recursos de las que hice el mes pasado. Entonces, esto también es algo bueno, ¿no? Estoy aumentando la brecha, ¿no? Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quería también que ustedes lo relacionen un poquito con la parte financiera. Entonces, antes de ello, quisiera saber, por ejemplo, si alguno, por ejemplo, ¿han llevado algún curso de finanzas, algo relacionado, o sea, estados financieros? Profesor, ingeniería económica, costos también. Ya, entonces, correcto, entonces ustedes comprenden que el concepto de utilidad, ¿no? ¿Qué son las utilidades, ¿no? Las utilidades de una empresa es el resultado de sus ingresos menos sus costos, ¿no? Ingresos menos costos es la utilidad, ¿no? Y entonces es algo similar acá, ¿no? Podríamos decir que las salidas son todos los beneficios, vamos a llamarlo con este acá, beneficios, ¿no? O sea, hasta todos los ingresos que una empresa tiene. Y lo podemos relacionar contra los costos que una empresa tiene.
Cuando hablamos de utilidades, lo que hacemos es restar, por ejemplo, los ingresos menos los gastos, ¿no? Pero cuando hablamos de productividad, lo que vamos a hacer es dividir ingresos menos gastos, ¿no? Cuando una empresa es más rentable, cuando obtiene más utilidades, ¿no? Por cada periodo, ¿no? Es decir, que aumenta la brecha entre ingresos y gastos, ¿no? En cada periodo, ¿no? O sea, tiene más utilidades porque tiene más ingresos y menos gastos. Entonces, de igual forma, una empresa es más productiva cuando también tiene más ingresos y menos gastos, solo que ahora ya no lo vamos a comparar restándolo, ¿no? Como el concepto de utilidad, sino que ahora lo vamos a dividir, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un indicador, ¿no? Una división. Entonces, de esta forma también se relaciona. Entonces, lo que les hablaba, por ejemplo, del impacto de la productividad es que imagínense que ahora todas las empresas empiezan a ser más productivas. Entonces, ¿qué significa? Que a nivel de empresa están logrando mayor cantidad de ingresos con menor cantidad de recursos. Entonces, esto les va a generar, por ejemplo, mayor cantidad de utilidades. Y esa mayor cantidad de utilidades les permite, por ejemplo, invertir en nuevos proyectos, ¿no? Invertir en ampliar la planta de producción, invertir en nuevos territorios para ampliar mercado, ¿no? Entonces, incrementar la productividad genera una serie de beneficios a nivel económico, porque vamos a tener mayores ingresos con menores gastos, entonces se aumenta la brecha de utilidades, ¿no? Y esto le permite, por ejemplo, implementar nuevos proyectos, ¿no? O sea, tengo dinero ahora para implementar un nuevo almacén, tengo dinero, más dinero ahora para poder implementar una nueva línea de producción, tengo más utilidades que me permiten, por ejemplo, ingresar a una nueva zona geográfica para vender mis productos, ¿no? Y eso al final lo que va a beneficiar es a la empresa en su conjunto, y acá se dice las partes interesadas, que son, por ejemplo, los accionistas, los colaboradores, los proveedores, los clientes, todos ellos se benefician de que una empresa sea más productiva. Los colaboradores se benefician porque van a percibir una mejor, de repente, remuneración, van a tener mejores beneficios laborales. Los proveedores se benefician porque como la empresa va a incrementar más producción, porque está invirtiendo en ello, entonces los proveedores tienen que aumentar su capacidad para poder brindarles todos los servicios que tenían, ¿no? Entonces, por lo tanto, los proveedores también crecen. Los clientes también se ven beneficiados con buenos productos en diversos lugares, ¿no? Donde antes no llegaban, ahora sí llegan los productos, ¿no? Entonces, se genera, como dice, una cadena de productividad, ¿no? O sea, un círculo virtuoso de la productividad, donde si una empresa se beneficia, entonces la sociedad se va a empezar a beneficiar, ¿no? Cuando hablo de sociedad, hablo de las partes interesadas, ¿no? Porque va a haber un mayor crecimiento. Y si una empresa y si varias empresas van creciendo en productividad, entonces la sociedad en su conjunto va a ir mejorando, ¿no? Aquí, por ejemplo, me gustaría que puedan ustedes, en la aula virtual, yo he dejado dos lecturas en la parte de bibliografía digital. Ahí he dejado dos lecturas sobre productividad. Entonces, sí sería bueno que ustedes los puedan repasar porque ahí les van a dar, bueno, hay mayor información sobre el impacto de la productividad, ¿no? Y entonces, es una lectura que es muy interesante para que ustedes la puedan complementar, ¿no? Es sobre la mejora de la productividad y otro sobre la lectura de la productividad, pero eso también lo vamos a hacer en práctica. Eso más bien sí sería necesario que lo vayan leyendo para el día jueves, ¿no? Luego, aquí les decía, ¿no? Por ejemplo, todas estas son técnicas para mejorar la productividad. Son 4 tipos de técnicas. Dice, técnicas basadas en el proceso, o sea, cómo aumentar los ingresos y reducir la cantidad de recursos. Técnicas basadas en el proceso, lo que hemos estudiado de ingeniería de métodos, por ejemplo, ¿no? La evaluación de puestos que se hacen en recursos humanos, ¿no? Temas de seguridad industrial también mejoramos la productividad, o a través del diseño de instalaciones, ¿no? Técnicas basadas en tecnología para mejorar la productividad, todo lo que es automatización, ¿no? Porque con automatización se utiliza menor cantidad de recursos, ¿no? Sea robótica o diseños asistidos por computadora, ¿no? Entonces, menor cantidad de recursos utilizados. O técnicas basadas en el trabajador, o sea, nos concentramos en el trabajador y cómo mejorar su productividad a través de incentivos, ¿no? Porque si tú lo incentivas con algún beneficio, por ejemplo, económico, él va a intentar producir más en la misma cantidad de horas de trabajo, ¿no? Es un incentivo, ¿no? O lo que también se llama administración por objetivos, o mejorar la capacitación, porque si tú le enseñas al trabajador cómo hacer algo, entonces va a mejorar su técnica de trabajo y por lo tanto va a ser
va a poder producir más unidades o en todo caso va a utilizar menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es importante que lo conozcamos, ¿no? No solamente de repente alguna de estas técnicas, sino otras técnicas conocemos para mejorar la productividad. O técnicas basadas en materiales, ¿no? Por eso estudiamos cursos de logística también, ¿no? A través de una correcta administración de inventarios o reutilización de materiales, ¿no? Entonces también podemos incrementar la cantidad de productos elaborados con una menor cantidad de recursos utilizados. Entonces son estas técnicas las que estudiamos, por ejemplo, un ingeniero industrial, si no me equivoco, estudiamos todo esto en nuestra carrera profesional, ¿no? Que básicamente, como les decía, tenemos que enfocarlo desde el lado de la productividad. ¿Por qué estudio esto? Para mejorar la productividad. Todo lo que estamos estudiando es para mejorar la productividad. Ahora, la productividad, acuérdense, les decía, es la relación entre los productos terminados, entre los recursos. Vamos a ver que hay ciertos recursos que son más, como se dice, influyentes. Cuando hablo de recursos, también es sinónimo de factores de producción. Entonces, también nosotros lo podemos relacionar cualquier producto terminado con los distintos factores de producción, ¿no? Y los más importantes, por ejemplo, son recursos humanos, que es mano de obra, ¿no? O sea, horas hombre, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, allí, por ejemplo, trabajo 8 horas hombre. Entonces, por ejemplo, en 8 horas hombre yo debería obtener, por ejemplo, 1000 productos, ¿no? O de repente 100 camisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas 100 camisas, yo obtengo 100 camisas en 8 horas hombre, ¿no? Entonces, es una relación también de productividad, ¿no? 100 camisas entre 8 horas hombre. Entonces, el recurso humano lo puedo medir por horas hombre. El terreno en los edificios, puedo tener como unidades los metros cuadrados, ¿no? Porque es distinto, por ejemplo, que yo produzca 100 camisas en 20 metros cuadrados que producir 100 camisas en 10 metros cuadrados, ¿no? En este caso, estoy siendo más eficiente en el uso del terreno o del edificio donde yo estoy fabricando, ¿no? Entonces, porque acuérdense que cada metro cuadrado tiene un costo, sea de alquiler o de depreciación, ¿no? Entonces, pues sí, pero no se deprecia, ¿no? Bueno, más que todo un costo de alquiler, ¿no? Entonces, imagínense que yo alquile 20 metros cuadrados o que yo alquile 10 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es más eficiente utilizar para una producción menor cantidad de terreno, ¿no? 10 metros cuadrados. En términos de materiales, también yo puedo sacar un indicador de productividad, ¿no? Para las 100 camisas yo utilicé 50 metros de tela. Y es distinto que si yo hago 100 camisas con 20 metros de tela, ¿no? Es distinto también, estoy siendo más productivo, entonces también estoy relacionando. O a nivel de energía, ¿no? Energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Para 100 camisas he utilizado de repente 80 kilowatts hora, ¿no? Y es distinto también que si para 100 camisas utilizo 75 kilowatts hora, ¿no? Estoy haciendo más eficiente en el uso de la energía, ¿no? Estoy siendo más productivo. O al igual que máquinas y equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas máquinas y equipo necesito? Por ejemplo, yo puedo hacer 100 camisas con 3 máquinas de coser. Es distinto que decir 100 camisas con 2 máquinas de coser, ¿no? Entonces, aquí estoy siendo más productivo porque estoy utilizando menor cantidad de recursos para la misma cantidad producida, ¿no? Entonces, yo puedo relacionar la productividad con cualquiera de estos factores de producción. Ojo, tienen que tenerlo presente con cualquier factor de producción, sea con horas hombre, sea con metros cuadrados, sea con unidades, sea con kilowatts, sea con unidades maquinarias, o con cualquier otro factor de producción o recurso, yo también lo puedo relacionar, ¿no? Por ejemplo, en máquinas y equipo también puede funcionar horas máquina. Por ejemplo, yo tengo un torno que funciona 8 horas, ¿no? O yo tengo una máquina de coser que funciona 8 horas. Si tengo 2 máquinas de coser, son 8 más 8, 16 horas máquina que funcionan en un día. Si tengo 3 máquinas de coser y cada una funciona 8 horas, son 24 horas máquina. Entonces yo también puedo relacionar, por ejemplo, las 100 camisas, o puedo utilizar 24 horas máquina, o puedo utilizar 16 horas máquina, o puedo utilizar 8 horas máquina, ¿no? Es distinto también acá. Entonces, podemos nosotros relacionar la productividad con cualquier recurso que tengamos en la empresa. El producto terminado lo podemos relacionar con cualquiera de estos factores de producción. Horas hombre, metros cuadrados, piezas o kilogramos, ¿no? Kilowatts hora, horas máquina, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos realizar.
Bueno, vamos a ver ahora la medida de la productividad. ¿De acuerdo? En productividad podemos obtener tres tipos de indicadores. Un indicador de productividad total, otro que se llama multifactorial y otro parcial. Productividad total, vamos a mencionar cuando relacionamos el producto terminado versus la totalidad de recursos que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Cuando relacionamos la cantidad de productos terminados versus la totalidad de recursos que hemos utilizado. Entonces, cuando hablo de recursos, podemos relacionarlo con todos estos recursos relacionados, ¿de acuerdo? Con todos estos recursos en una sola bolsa. Cuando hablo de productividad multifactorial, hablo de relacionar la cantidad de productos terminados versus ciertos insumos agrupados, ¿de acuerdo? No todos los insumos, ni solo uno, sino ciertos insumos los puedo agrupar y también compararlos, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de productividad parcial, lo que yo hago es comparar la cantidad de productos terminados versus un solo recurso que he utilizado. Entonces, en productividad parcial yo puedo relacionar la cantidad de productos terminados versus los metros cuadrados, cantidad de productos terminados versus unidades, kilogramos, y así, con cada uno de ellos. La productividad total relaciona la cantidad de productos terminados versus el conjunto de todos estos y la productividad parcial contra cada uno de ellos, ¿de acuerdo? De forma individual. Y es lo que vamos a ver a continuación. Dice como mínimo 2 periodos hay que comparar. Como es un indicador, tiene que ser comparable, porque un indicador de por sí, como ustedes saben, no me dice mucho si no lo comparo contra un estándar o contra otro periodo o contra otro número. ¿Perdón? Eso es lo que importa. Entonces, por ejemplo, el indicador de productividad parcial. Empecemos con ese indicador de productividad parcial. Yo le decía, relaciona los ingresos versus el costo de cada uno de los recursos. Ahora, como aquí este tema de las unidades va a depender mucho del analista, pero podemos relacionar, por ejemplo, soles o también unidades versus, por ejemplo, kilogramos o metros, ¿no? Eso va a depender también de la visión que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo le estoy relacionando los ingresos versus los costos, que también es una forma de relacionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo de ingresos aquí 350 botellas. Que a 8 soles con 50 cuesta cada botella, o sea, ya de venta al producto, yo tengo aquí que he tenido como ingresos 2.975 soles. Y en costos de mano de obra, porque voy a obtener la productividad parcial solo de mano de obra. Tengo en costos de mano de obra 1.575 soles. La pregunta es, ¿cuál es la productividad de este mes 1? ¿Quién me puede ayudar a responder? ¿Cuál es la productividad del mes 1? A ver, Marisol dice 1,89. Pero no, ya ni me acuerdo qué salió. A ver, vamos a ver si es correcta la respuesta. Muy bien, Marisol, es 1,89. ¿Y cómo lo relacionamos? Acuérdense del indicador de productividad que es salidas entre entradas, ¿no? En este caso, o también comparamos ingresos menos gastos, ¿no? Entonces, los ingresos son 2.975 y lo vamos a comparar contra los costos, que es 1.575. Entonces, 2.975 entre 1.575 es la productividad de mano de obra para el mes 1 es de 1,89. Muy bien. Para el mes 2, ¿cuánto será el indicador de productividad de mano de obra?
Abigail nos dice 1,82. A ver, veamos. A ver, Gianmarco está. Correcto, ¿no? Productividad de mano de obra para el mes 2 es de 1,8284. Y ahora vamos a ampliar a un concepto, porque como indicadores están perfectos, pero así nomás como los vemos de forma independiente, no nos van a decir mucho. Ahora lo que yo quiero es comparar y ver cuánto ha sido la variación del indicador del mes 2 con respecto al mes 1, ¿no? Imagínense que mes 1 es noviembre y mes 2 ha sido diciembre. Entonces, quiero ver cuánto ha sido la variación de productividad del mes 2 con respecto al mes 1. Y les voy a dar un tip. Pueden utilizar esta fórmula para ver cuánto ha sido la variación. Entonces, ¿cuánto ha sido esa variación? A ver, ¿quién me ayuda con esa respuesta? ¿Cuánto ha sido la variación de productividad del mes 2 respecto del mes 1? Ya Marcos nos dice 3,22% negativo, menos 3,22% también Marisol. Bien. Bueno, 3,20. Pero correcto, no 3,2. Esto significa una variación negativa del indicador de productividad. Entonces, ¿qué significa? El signo nos dice que el mes 2 no ha sido tan bueno como el mes 1. Y que se ha reducido la productividad en un 3,2%. ¿Cómo lo vemos aquí? Por ejemplo, ¿no? La productividad en el mes 1 fue de 1,89. Es decir, que estamos obteniendo como que un sol con 89 por cada sol de mano de obra que estamos invirtiendo, ¿no? Sin embargo, aquí, en el mes 2, estamos obteniendo un sol con 82 de ingresos por cada sol que estamos invirtiendo en mano de obra, ¿no? Entonces, aquí estamos obteniendo un mayor beneficio que en el mes 2. Por lo tanto, la productividad se ha reducido del mes 2 comparado al mes 1, ¿no? Entonces, esto también es válido, ¿de acuerdo? Tanto positivo como negativo es válido para que podamos obtener. Entonces, aquí hay una variación de productividad negativa. Se ha reducido la productividad, lo cual no es bueno, ¿no? A ver, para el siguiente caso, hallemos la productividad parcial de los materiales, nada más de materiales. Para el mes 1, ¿cuánto ha sido la productividad de materiales? Productividad de materiales en el mes 1. Marisol dice 1. Cuenta que es 1. Ahí vamos a ver entonces, cuánto ha sido la productividad de materiales acá. La productividad de materiales en el mes 1 dice que es 8,50. ¿Por qué? Porque también vamos a relacionar los ingresos menos entre los gastos, ¿no? Entonces, tenemos de ingresos 2.975 y esto lo vamos a relacionar contra el costo que es de 350. Entonces, hacemos esta división y nos sale 8,50, ¿de acuerdo? Vamos a dividir los ingresos entre estos gastos. Para el mes 2, a ver, ¿cuál ha sido la productividad de los materiales para el mes 2? Ahí dice Gianmarcos, 866, Marisol también 866, y la respuesta es correcta. La productividad de materiales para el mes 2 ha sido de 8,66, porque estamos relacionando los ingresos versus los gastos, ¿no? 3.613 entre 417. De igual forma, ¿cuánto ha sido la variación de productividad de materiales del mes 2 con respecto al mes 1? 1,88 nos dice Gianmarcos positivo. Diego también nos decía 8,66. A ver, 1,8. Abigail, 1,88. Y Diego también. A ver. Correcto, ¿no? Entonces, ahora sí, la variación ha sido positiva. ¿Qué significa? Que del mes 2
con respecto al mes 1, se ha incrementado la productividad en 1,88%. Porque fíjense ustedes, para el mes 1, yo obtenía 8 soles con 50 por cada sol que invertía en materiales. Ahora, en el mes 2, estoy obteniendo 8 soles con 66 por cada sol que estoy invirtiendo en materiales. Muy bien, a ver, sigamos a ver. Productividad de la maquinaria. Costo de la maquinaria, acá está. Los ingresos que he obtenido por las botellas y el costo de la maquinaria es este costo que está acá. ¿Cuál es la productividad de la maquinaria para el mes 1? Ya, Marcos, 11,31. 11,31. Entonces, también. Aquí sería en soles. ¿Por qué? Porque las unidades están... Bueno, en realidad las unidades se van eliminando, porque yo estoy poniendo acá ingresos, 2.975 soles. Costos de maquinaria, 263 soles. Por lo tanto, estoy eliminando las unidades que es soles contra soles, ¿no? Si aquí, por ejemplo, correcto ya, Marcos, si acá yo dijera horas máquina, sería soles versus horas máquina. Pero en este caso estoy comparando el gasto de la maquinaria nada más, ¿no? Entonces la respuesta es correcto, 11,31. Muy bien. La productividad de la maquinaria en el mes 1 fue de 11,31. ¿Y cuánto fue la productividad de la maquinaria para el mes 2? 10,88, Marisol nos dice. Ya Marcos, 10,88. Entonces, Ireneo también, 10,88. Veamos. 10,88, ¿de acuerdo? Eso fue 10,88. Muy bien. Entonces, ¿cuánto ha sido la variación de productividad del mes 2 con respecto al mes 1? Muy bien, Diego, 10,88. Negativo 3,92, dice Jan. A ver, ya Diego también 3,9. Bueno, debe ser por los decimales. Estamos cerca, pues. Ha sido una variación negativa de 3,8% según mi diapositiva, ¿no? Está bien. 3,9 por ahí. Hasta, bueno, ahí está Marisol y Irene, estamos por ahí. Entonces, ¿qué significa? Que del mes 2 con respecto al mes 1 ha habido una disminución de la productividad de 3,80%. Es decir, por ejemplo, en el mes 1 obteníamos 11,31 soles por cada sol que habíamos invertido en maquinaria, y en el mes 2 estamos obteniendo ahora 10,88 soles por cada sol que hemos invertido en maquinaria. Estamos obteniendo menor cantidad de ingresos por maquinaria, ¿no? Ahora solo estamos viendo el tema de la variación, ¿de acuerdo? A ver, y finalmente el tema de la energía. ¿Cuánto ha sido la productividad de energía para el mes 1? Marisol, 33,81. Bueno, en términos, ¿no? Sin indicadores, ¿no? Ingresos que tenemos versus el costo de la energía. 33, a ver, veamos. Correcto, 33,81 fue la productividad. Ojo, si ustedes se dan cuenta, no necesariamente tiene que estar cercano a 1, cercano a 0. Esto puede ser cualquier número, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos comparando son los ingresos versus los gastos, ¿no? Y para el mes 2, ¿cuánto será el indicador de productividad? 35,42. Muy bien, a ver, veamos. 35,42, ¿de acuerdo? Y entonces, la variación de la productividad de la energía, ¿cuánto ha sido? 4,54%. Muy bien, a ver, veamos. Bueno, por ahí va. Más o menos decimales, ¿no? 4,76. Entonces, ¿qué significa? Que del mes 2 al mes 1 ha crecido la productividad en un 4,76%. Quiere decir que, por ejemplo, en el mes 1 obteníamos 33,81 soles por cada sol que habíamos invertido en energía. Ahora en el mes 2 estamos consiguiendo 35,42 soles por cada sol que estamos invirtiendo. Entonces, esto es la comparación. Acá, muy importante en el cálculo de la productividad es el valor que tenemos de productividad y la comparación en variación, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a practicar el día jueves.
Muy bien. El índice de productividad multifactorial, como yo le decía, relaciona, por ejemplo, los ingresos versus el costo de varios recursos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, los ingresos y voy a comparar, voy a incluir, por ejemplo, voy a obtener la productividad de los insumos. Y yo estoy incluyendo como insumos botellas, chapas, etiquetas, ¿no? Eso. Entonces, lo que yo quiero sacar es el indicador de productividad de insumos. Solo es un número, ¿de acuerdo? Para el mes 1, ¿cuánto ha sido el indicador de productividad de insumos? ¿Cuánto ha sido? A ver, Gianmarco dice 2,125. A ver, veamos entonces. Correcto, 2,125, ¿no? Esa es la productividad multifactorial de insumos, porque acuérdense, yo les había dicho que cuando es insumos podemos agrupar diversos recursos, ¿de acuerdo? Ahora bien, para el mes 2, ¿cuánto ha sido la productividad de insumos? 2,24444. A ver, vamos a ver. Correcto, 2,2441. Muy bien, entonces estamos agrupando botellas, chapas, etiquetas como un grupo de insumos, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto ha sido la variación de la productividad de insumos del mes 2 con respecto al mes 1? 5,31%. Nos comenta Jan Marcos. A ver, ¿quién más tiene resultados? 5,604%. 3 puntos de variación. A ver, vamos a ver con 5,31. Uy, hay varios. Uy, hay opiniones divididas. Vamos a ver qué sale. Ya, a mí me salió igual, 5,60. Bueno, de repente es por los decimales, por ahí hay una variación. Entonces, ¿qué significa? Que del mes 2 al mes 1 ha crecido la productividad multifactorial de insumos en 5,60%. Es decir, que, por ejemplo, para el mes 1, yo he obtenido 2,12 soles por cada sol invertido en insumos y ahora estoy obteniendo en el mes 2 2,24 soles por cada sol invertido en insumos. Y finalmente, tengo ahora el índice de productividad total. Bueno, aquí ya no le estoy tomando. Acá, por ejemplo, estoy tomando todos los costos de operación, ¿de acuerdo? Porque es el total de los costos que yo estoy asumiendo, ¿de acuerdo? Tengo los mismos ingresos, pero ahora yo voy a comparar todos los gastos, ¿de acuerdo? Todos los gastos es 2,225. Y acá yo tengo mi productividad total para el mes 1 de 1,31. De igual forma, para el mes 2, mis ingresos son esta cantidad y los gastos totales, como dice aquí, productividad total es para los gastos totales, es de 2,826. Ojo, acá estoy incluyendo todos los insumos, todos los gastos de recursos, ¿de acuerdo? Por eso se llama productividad total, total. Para el mes 2, 1,27. Por lo tanto, la variación de productividad del mes 2 con respecto al mes 1 es de 2,23%. Es decir que se ha reducido la productividad en el mes 2 en 2,23%. ¿Cómo así? No? Por ejemplo, para el mes 1, yo estoy obteniendo un sol con 30 por cada sol que he invertido en todos los recursos. En cambio, para el mes 2, estoy consiguiendo un sol con 28 por cada sol que estoy invirtiendo en recursos. Entonces, estoy obteniendo menor cantidad. Significa que el mes 2 no ha sido tan productivo como el mes 1. De acuerdo. Sí, no se preocupe. Ah, bueno, para examen será el problema de los decimales, ¿no? Bueno, ahí voy a revisar adecuadamente, ¿no? A detalle. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí la teoría. Y les voy a dejar con, como les decía, con un video de un consultor de productividad industrial que se presentó en la Semana de la Calidad este año. Fue virtual, entonces por eso es que tengo este video que lo he buscado y que se los voy a compartir. Y nos va a hablar sobre cómo mejorar la productividad, ¿de acuerdo? Entonces es importante para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, presten atención, por favor, dura más o menos, antes de que termine la hora va a terminar. Entonces, eso les voy a compartir ahora para que lo puedan ver. Entonces, de aquí dejamos de presentar.
¿Dónde se pone? No, sí. Se llama Carlos Tong, experto en productividad industrial, que se presentó este año en la Semana de la Calidad. Y nos dice cosas muy interesantes y me gustaría que puedan prestar atención sobre temas de mejoramiento de la productividad. ¿Dónde tomar mejoramiento de la productividad? Entonces, de ahí nos vemos en un ratito. Bien, en primer lugar deseo agradecer, digamos, a la Sociedad de Industrias como miembro del Comité de Gestión de la Calidad por la invitación para participar como expositor en esta Semana de la Calidad 2021. ¿Correcto? Y seguidamente voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. Momentito. Correcto. Bien. Comenzamos entonces. Correcto. Actualmente el Perú atraviesa por una severa crisis económica motivada por la persistente pandemia y actualmente por la crisis política que atravesamos. Entonces, eso obliga, digamos, a la industria nacional a reducir sus costos para poder ser competitiva y poder, en estas circunstancias, sobrevivir. En estas circunstancias, la productividad resulta una alternativa conveniente y viable para poder recuperar y salir adelante, recuperar el camino y poder seguir con el crecimiento sostenible, ¿no? A lo largo de la presente exposición, haremos una rápida revisión de algunos conceptos y compartiré con ustedes algunas recomendaciones prácticas en materia de gestión productiva de planta obtenidas a través de la aplicación de la metodología o del programa de asesoría MSP, Mejora Sistemática de la Productividad. Bien. Al margen de la problemática macro que acabo de mencionar y que todos estamos viviendo en estos momentos, existe una problemática específicamente para la industria nacional. Tenemos, por un lado, factores externos, como son la amplia e intensiva competencia interna y foránea. Hoy estamos en un mercado globalizado y la competencia es fuerte tanto aquí como en el exterior, y eso de eso pueden dar fe las empresas exportadoras que se encuentran con la misma competencia aquí y en el exterior cuando van a visitar clientes fuera. Las exigencias son mayores. Los clientes piden menor precio, buena calidad y mejor servicio. Los pedidos se hacen más pequeños, más frecuentes y los tiempos de entrega son cortos. Al margen de estos problemas, digamos, externos, tenemos también problemas internos de la propia empresa. Y dentro de eso podemos mencionar frecuentes y prolongadas paradas de máquina, que poco a poco van mermando la capacidad de la planta. Tenemos también permanentes distorsiones en los tiempos de producción, que se suman a lo anterior y van mermando la capacidad de la planta. Adicionalmente, si el empleo de la mano de obra disponible es ineficiente, es otro factor que va sumando en contra de la productividad de la planta. Muchas veces, para tratar de compensar esto, vamos a hacer uso del sobretiempo, pero como veremos más adelante, es lo más inconveniente. Tenemos adicionalmente mermas y reprocesos que eventualmente nos van restando producción y generando sobrecostos. Todo esto finalmente nos obliga a que no podamos cumplir los plazos de entrega a los clientes con la insatisfacción correspondiente. Y finalmente esto lleva a elevados costos de producción y baja rentabilidad.
A continuación vamos a revisar un poco el impacto de la gestión en diferentes áreas y cuál es su influencia en la productividad. Quisiera mencionarles, antes de empezar con esto, que en realidad la primera etapa de una asesoría en mejora de productividad es el diagnóstico. Y el diagnóstico es sumamente importante porque se debe poner todo el cuidado y todo el detenimiento para poder identificar las causas y priorizarlas, las causas de los problemas y priorizarlas. Si esto no se llega a hacer debidamente, corremos el riesgo de que el impacto no sea, digamos, lo que se espera en la productividad. Por otro lado, eso no quiere decir que el resto de las etapas sean menos importantes, porque luego tenemos que proponer medidas correctivas, implementarlas, hacer seguimiento, medir a través de indicadores los resultados. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, el diagnóstico es sumamente importante para comenzar. Por ello, quiero aprovechar en compartir con ustedes un poco la experiencia, a raíz de la experiencia nuestra, qué consideramos nosotros como principales factores que inciden en la productividad de la planta. Y en ese sentido, en primer lugar, vamos a mencionar al planeamiento. El planeamiento consideramos nosotros que probablemente influye en un 50%, la mitad, digamos, de los problemas que se generan y que impactan en la productividad de la planta. ¿Por qué? Porque básicamente el planeamiento es para la planta lo que el cerebro es para una persona. En el planeamiento se define lo que se va a hacer, con qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer. Entonces, si cualquiera de los aspectos dentro del planeamiento falla, ya se imaginarán el impacto que da. El siguiente punto que incide en la productividad es el tema de la producción. Porque lo que se planea hay que ejecutarlo. Y lamentablemente dentro de la ejecución se presentan una serie de inconvenientes que a su vez retrasan la producción. De cada uno del detalle de cada uno de estos puntos vamos a hablar más adelante. El tercer punto que bajo nuestra óptica incide en el tema de la productividad de planta es la calidad. Y en esto quizás les adelanto, hay dos temas fundamentales, las mermas y los reprocesos, que vamos a explicarlos más adelante. Otro aspecto que también incide es el mantenimiento. Este mantenimiento que a través de paradas de mantenimiento correctivo en diferentes máquinas y equipos afectan la producción y naturalmente impactan en la productividad de la planta. Y por último, tenemos algunas otras áreas que también inciden, dependiendo del rubro de la empresa en la cual estemos trabajando o laborando. Las ventas puede ser un factor también importante, y la ingeniería, y más adelante vamos a mencionar algunos casos, digamos, en los cuales específicamente se afecta. Como se ha mencionado, el primer punto que impacta en la productividad es el planeamiento. Y en este sentido tenemos, por un lado, el planeamiento logístico y el planeamiento de la producción. Son los dos aspectos que tienen que considerarse en la producción y que manejan los recursos más importantes. Por un lado los materiales y por otro lado los recursos de personal y de maquinaria. En ese sentido hay que tener las siguientes consideraciones. Ustedes dirán, este es mi problema, me afecta en mayor o menor medida, y en ese sentido vamos a ir avanzando en la exposición. En primer lugar está el tema de la persona, equipo de trabajo o área responsable que se dedique a planeamiento. Bajo nuestra experiencia, en muchos casos, este equipo de trabajo
este equipo de trabajo o no existe, o su función ha sido distribuida entre diferentes personas, quitando, digamos, la óptica global. Por otro lado, como ustedes entenderán, este equipo de trabajo, esta persona o esta área, maneja los recursos de la planta y su responsabilidad es optimizar ese uso. Por lo tanto, su calificación debe ser alta. Seguidamente, hablamos de la herramienta informática que es necesaria para el planeamiento logístico y de la producción. En este sentido, es cierto, podemos hablar de un software, y los hay en buena cantidad y de diferente variedad en el mercado actualmente, con costos mucho más bajos y bastante asequibles. Sin embargo, de no ser posible acceder a estos, entonces bien podemos hacer mano de las hojas de cálculo que nos apoyan también adecuadamente. Pero, como la herramienta de por sí no es suficiente, necesitamos información para poder alimentarla. Y en ese sentido son necesarias las recetas de materiales y componentes con los consumos correspondientes por producto y las hojas de procesos, consecuencias y tiempos estándar por producto. Naturalmente, tenemos que tener inventariado las máquinas y los equipos disponibles y las capacidades de producción correspondientes para poder hacer los cálculos que más adelante se van a explicar. Sin embargo, no basta tener solamente esto, sino hay que revisar si efectivamente la información que tenemos disponible es confiable, está validada, está actualizada, y tenemos que tenerla, digamos, valga la redundancia, actualizada. También, como consecuencia del trabajo en la parte de planificación, tenemos como resultantes el plan de abastecimiento de materiales y componentes, la evaluación del nivel de ocupación de la capacidad instalada de la planta, y finalmente los programas de abastecimiento de producción semana y por día. Bueno, los programas de producción propiamente dichos, ¿no? Entonces, la confiabilidad de toda esta información depende de la calidad de la información, de la herramienta y del equipo de trabajo. Seguidamente mencionaremos como parte también del planeamiento todo lo concerniente a la parte logística, y en ese sentido compras es un punto importante. Tenemos que asegurar que los suministros de calidad, que los suministros sean de calidad en la cantidad y en la oportunidad de vida. Tienen que formalizar acuerdos y compromisos con los proveedores para los plazos de entrega. Adicionalmente, tenemos que definir la modalidad de abastecimiento. No todos los artículos pueden ser abastecidos a pedido, en función de los requerimientos que define planeamiento. Hay una buena parte que deberían ser manejados por reposición de stock, y la categorización va a depender en muchos casos del precio del artículo, de la cantidad de proveedores disponibles, si el artículo es de compra local, de abastecimiento local, es importado y se compra localmente. En función de eso hay que definir si tenemos uno o más o muchos proveedores. Y una vez que se ha definido esto, es necesario y muy importante definir los parámetros de abastecimiento para lo que es reposición de stock. En ese sentido, stocks mínimos, tamaño de los pedidos de reposición y sobre todo la frecuencia en la que se va a hacer la revisión para poder hacer los pedidos. Como ustedes entenderán, si todos estos aspectos no caminan bien, simplemente el abastecimiento de materiales va a ser deficiente. Y a continuación, y no menos importante, corresponde a lo que es el almacén. Y dentro del almacén requerimos una organización y una administración eficiente del almacén. Y en ese sentido son importantes la limpieza, el orden,
la correcta ubicación, la identificación, pero además procedimientos y horarios de atención. Atención para la recepción de los proveedores, horarios para el picking, para la preparación de pedidos para entregar a planta, y finalmente los horarios con los cuales se va a entregar los materiales y componentes a planta. Y finalmente, para esta parte del almacén, el mantenimiento de artículos y el control de inventarios. Es importante que el maestro de inventarios esté siempre depurado, actualizado, que los productos nuevos se creen debidamente, correctamente, con las descripciones y códigos correctos, y que los productos obsoletos o los artículos obsoletos sean dados de baja lo más pronto posible, para evitar confusiones y errores. Y complementariamente a esto, el control de inventarios es fundamental, porque el stock que nosotros miramos debe ser real para podernos evitar sorpresas, y que al momento de abastecer a la planta simplemente no tengamos la cantidad y tengamos que abastecer parcialmente, con lo cual se generan problemas como órdenes que se quedan en proceso a mitad. Seguidamente hablaremos de la producción como fuente, digamos, también de ineficiencia para la productividad. ¿Cómo contribuye, digamos, a la productividad o cómo no contribuye a la productividad? En este sentido tenemos, en primer lugar, recurso maquinaria. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta o cuidado? En ese sentido, analicemos tres cosas primero. Cuando la producción se está dando, las máquinas, que son quizás el recurso principal, están en tres estados. Pueden estar paradas, que es el caso más grave, en cuyo caso es importantísimo definir por qué motivo está parada, cuánto tiempo está parada y con qué frecuencia se da esto, justamente para poder realizar los planes de acción que permitan corregir rápidamente esta indeseable situación. Pero también las máquinas pueden estar también detenidas, pero en estado de preparación. Digamos, algunas personas le llaman cambio de producto, algunas gentes le llaman setup. Incluye desde procesos de limpieza de la máquina e incluso limpieza del área en que trabaja la máquina. Desmontaje, cambio de utilajes y herramientas, montaje. Para este tiempo de preparación, existe primero. Y si existe, si está ajustado a la realidad, si la parte real al momento de ejecutarse cumple estándar. Y si no, tenemos que evaluar qué cosa es lo que está pasando para poder volverlo, digamos, a nivel del estándar. Hay una serie, normalmente estos trabajos de preparación son manuales, entonces están sujetos o requieren mucha estandarización en las operaciones para poder optimizar estos tiempos de preparación. Y el tercer punto es los tiempos de preparación, que básicamente es el ritmo de producción de las máquinas. Las máquinas pueden estar funcionando, pero probablemente no estén funcionando a la velocidad adecuada. Por eso es importante medir si en realidad están respecto al estándar. Puede ser que haya algún problema técnico en la máquina, puede ser que haya un sinfín de razones, pero lo cierto es que la máquina no está trabajando al ritmo que debe. En ese sentido, hay que preocuparse por llevar el tiempo real de operación al estándar. Seguidamente, veamos, porque hay también líneas de producción automáticas. Y en este caso, debe tenerse cuidado porque las operaciones manuales deben estar supeditadas a la máquina, a las operaciones de máquina, y no al revés. En algunos casos nos hemos encontrado con líneas trabajando, con máquinas intermitentemente y operadores trabajando a su ritmo.
Entonces, esto debe ser corregido. Asimismo, en operaciones puramente manuales, es fundamental la estandarización de las operaciones. Y no está de más, en todo caso, siempre dar una revisión, porque de repente hay algo por mejorar en el layout de planta. El otro recurso importante en producción y sobre el cual hay que tener ojo es la parte del personal. Y en el personal, el primer punto que sobresalta, y ya lo he mencionado anteriormente, es el tema del sobretiempo. Cuando hay ineficiencia, cuando hay atrasos en producción, lo más inmediato es coger el sobretiempo. Sin embargo, nosotros consideramos que en nuestra experiencia, ¿no?, que el sobretiempo es inconveniente, oculta eficiencias o encubre ineficiencias de planta, y más bien debería ser progresivamente sustituido por un salario productivo o un salario por rendimiento. Otro aspecto que hay que considerar que depende del personal es hay que monitorear las paradas de plantas que están incorporadas en la rutina de trabajo y a veces no nos damos cuenta. En plantas que, por ejemplo, trabajan de lunes a sábado, hay un arranque de planta el día lunes y hay una parada de planta el día sábado. Entonces, esas paradas deberían ser a veces 5 o 10 minutos y a veces son 20 o 30 minutos. Entonces, hay que poner mucho ojo en esto y tomar las medidas correctivas. Por otro lado, tenemos el tema de los cambios de turnos para las empresas que trabajan en varios turnos. Se suele, en muchos casos, tener paradas de máquina 10 minutos, 15 minutos antes del cambio de turno y un arranque nuevamente 5 o 10 minutos después. Y nosotros nos preguntamos por qué. Las máquinas deberían integrarse en marcha. Es un tiempo que se está perdiendo. Otro punto también importante es el tema del refrigerio del personal. Claro, el refrigerio es indispensable, de todas maneras tiene que darse. Pero, ¿por qué parar las máquinas? Podemos preparar un equipo de gente de relevos de tal manera que probablemente supervisen mayor cantidad de máquinas que las que están viendo, pero por 30 minutos o 45 minutos nos evitamos una para que nos reduce el tiempo de producción y por otro lado muchas veces generan mermas en el arranque nuevamente de las líneas. Recomendamos también tener un plan de entrenamiento dirigido a la multifuncionalidad del personal. La multifuncionalidad del personal permite romper la rutina del trabajador y por otro lado nos da alternativas de flexibilidad en la planta. Muchas veces ha pasado que en operaciones críticas tenemos solamente un operario y el operario se puede enfermar, puede pedir permiso, puede salir de vacaciones y se generan problemas. Entonces, si llegamos a identificar anticipadamente en qué posiciones debemos tener cuadros de relevo, los vamos preparando y tenemos los cuadros de reemplazo en el momento oportuno. Es conveniente también tener, como en muchas empresas los hay, programas de mejora continua en planta con participación del personal, porque el personal conoce mucho de la operación. En realidad decimos nosotros que muchas veces el maquinista es mejor ingeniero en su máquina. Entonces, él sabe mucho y puede aportar. Entonces, estos programas de mejora continua incentivan a la participación, motivan al personal y ambos ganan. El personal gana un incentivo y la empresa gana en la mejora que se consigue. Otro aspecto y último en la parte personal en el que hay que poner atención es la alta rotación, si es que se diera. Porque el personal cuesta. Se le entrena, se le capacita, va ganando experiencia y si se va, perdemos todo eso y tenemos que comenzar de nuevo con personal nuevo. Entonces, hay que poner atención siempre a este tema.
El otro punto que quería tocar con ustedes es la calidad. Y en la calidad tenemos puntos que tienen que ver con coordinaciones, con planeamiento, y en ese sentido, por ejemplo, el plan de control de calidad debería estar alineado con el programa de producción, y para ello, el programa de producción debe ser comunicado a calidad. Y más aún, si se efectuaran cambios de prioridad que suelen darse en producción, estos cambios de producción tienen que ser coordinados, porque de no hacerlo, se generan problemas a veces que no se conocen en los laboratorios de control de calidad. Muchas veces hay que preparar, hacer preparaciones de equipos con los cuales se prepara también insumos para poder hacer las pruebas correspondientes. Y esas pruebas son específicamente para el producto que se espera que se comience a trabajar. Y si hay cambio en el programa, entonces toda esa preparación se perdió. Los insumos y el tiempo de preparación de sus equipos se pierde. Y sobre todo, inmediatamente y a la carrera, al vuelo, hay que hacer nuevamente una preparación nueva. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y además, también hay que tener en cuenta al momento de planificar la capacidad de desarrollo de pruebas de laboratorio. A veces por desconocimiento en planeamiento, se planifica y se generan mucho más pruebas de las que realmente puede. Y resulta que de repente al día siguiente hay muy pocas pruebas. Entonces, eso tiene que ser evaluado también por planeamiento para evitar tener problemas. Finalmente, en la parte de calidad hay dos aspectos en los que quisiera detenerme un poquito más, que es el tema de las mermas y los reprocesos. Estos dos aspectos o estos dos puntos nos quitan tremendamente productividad en la planta, nos reducen producción, nos afectan y nos quitan tiempo de producción. Las mermas, porque es producto no conforme, sabemos, pero que se pierde. Tanto el material como las horas que se invirtieron, hombre y de máquina, se pierden. Por lo tanto, para que no vuelva a suceder, tenemos que intensivamente investigar por qué se produjo, en qué cantidades se produjo para poder hacer la priorización correspondiente, dónde se produjo para ver si es que depende del producto o depende del proceso y tomar las medidas correctivas. Y el otro punto que a veces se menosprecia y muchas veces nos han dicho, pero no, con el reproceso no hay problema porque se recupera. Pero igual al momento de hacer esa producción que debe ser reprocesada, se invirtió horas hombre y horas máquinas, y se invirtió materia prima. Y si bien es cierto, gran parte se va a recuperar, pero a veces hay que utilizar insumos adicionales. Y es sobre costos. En ese sentido, también es muy importante también analizar los tipos de reprocesos, los motivos, los productos, procesos donde se detecta, pero que a veces no son donde se genera el problema, es un poquito más atrás de la producción. Y finalmente los costos involucrados. En el tema de mantenimiento, Chicos, vamos a dejar la clase ahora. Bueno, en realidad este video termina, a ver, más o menos en... ¿Qué minuto estamos? 28. Unos 5 minutos más va a terminar su exposición. Les voy a dejar el link en el mensaje de texto del chat para que lo puedan terminar de ver, ¿no? Como hemos visto, ha ido por distintas fases de planeamiento, operaciones, ahora mantenimiento, calidad de aviso también. Ya solo le falta la parte de ventas e ingeniería, que es una parte también, dice el 5% que influye en la productividad. Entonces, les voy a invitar para que lo puedan terminar de ver. Les estoy dejando el link. También en las diapositivas que les voy a colgar, también está el link de este video, ¿no? Entonces, que muy interesante. Prácticamente son 30 minutos. Los otros 15 es de preguntas y respuestas del público en general, ¿no? Nada más, chicos. Entonces, de aquí nos vemos el día jueves para una sesión de prácticas de productividad. ¿Listo? Vamos a hacer la práctica 1, entonces pueden ir revisándola también.
Listo, chicos, que les vaya muy bien. Hasta el día jueves. Hasta el día jueves, profesor. Gracias. Hasta luego, hasta el Hasta jueves. luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta el jueves. Hasta luego, profe.